buenas tardes. El propósito de este encuentro es compartir con ustedes una breve síntesis de un texto que ha sido fundamental dentro de lo que es el pensamiento moral de las últimas décadas. El texto que voy a proponer es Tras la virtud de Alasdair MacIntyre. MacIntyre es un filósofo contemporáneo escocés que aún vive y enseña en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, y fue conocido en el mundo de habla hispana y en el mundo académico internacional por la publicación de este libro en el año 1981, y como les digo, se ha convertido en un hito dentro de lo que es el pensamiento moral de tradición neo-aristotélica. MacIntyre es comúnmente, entre comillas, catalogado entre los autores llamados comunitaristas que se oponen a lo que sería el liberalismo moral paradigmáticamente representado en el libro del filósofo norteamericano John Rawls, Teoría de la Justicia. Hay que decir, en honor a la verdad, que MacIntyre rechaza el apelativo de comunitarista, pero un poco la academia ha vinculado tanto a MacIntyre como a otros tres filósofos contemporáneos, uno de ellos Charles Taylor, otro Michael Sandel y Michael Balzer, como un conjunto de pensadores que se califican de comunitaristas en el sentido de que postulan el hecho de que el hombre solamente puede desarrollarse como ser humano en la medida en que se lo entiende no como un individuo, sino como una persona que florece de un modo intrínsecamente comunitario. Bien, otros libros que después MacIntyre nos propuso, porque hay que decir que el libro de MacIntyre, Tras la virtud, él mismo dice que es un libro provisional, un libro que es como un inicio de una discusión, ¿sí? MacIntyre continúa esta discusión en otros de sus libros. El segundo libro que continúa la propuesta de Tras la virtud se llama Justicia y Racionalidad, donde analiza estas nociones, la noción de justicia y de racionalidad práctica, desde Homero hasta el pensamiento liberal contemporáneo, pasando fundamentalmente por el pensamiento de Aristóteles y Tomás de Aquino. El tercer libro por el cual MacIntyre de alguna manera procuró hacer un aporte a la filosofía moral contemporánea se llama, o se tituló en español, Tres versiones de la ética, que a decir verdad habría que llamarlo mejor Tres versiones de la investigación moral. En este libro el autor confronta lo que él llama el modo de entender la vida moral propio de la Ilustración con lo que sería el modo nietzscheano de entender la investigación moral, o algo que procura ser algo que esté más allá de la moral. Estas dos maneras de entender la moral las confronta con lo que él llama la investigación moral desde el horizonte de la tradición, que sería el propio de Aristóteles y de Tomás de Aquino. Y por último,
MacIntyre, su último gran libro fue del año 1999 en inglés y que se editó en español en el 2001 y se llamó Animales racionales y dependientes, ¿por qué los seres humanos necesitamos virtudes? En este libro MacIntyre lo que hace es estudiar el comportamiento de algunos animales superiores y mostrar cómo estos animales necesitan para su florecimiento como especie intrínsecamente de la vida comunitaria y que esto les sirve de ejemplo para mostrar que el ser humano es un animal que, si bien es racional y libre, es también alguien que es esencialmente dependiente de sus semejantes para alcanzar lo mejor de sí en tanto que ser humano. Después se publicaron otros textos de ensayos del autor y el último libro que sacó es un libro que es un estudio de la tradición moral católica que son como de alguna manera una reescritura de sus clases, de algunas de sus clases. Bien, hasta acá una suerte de prólogo. Hay que tener en cuenta entonces que MacIntyre escribe teniendo en mente el liberalismo y esta idea de que el hombre es un yo previo a toda relación y que puede elegir sus vínculos y que no tiene ningún vínculo prefijado ni con sus semejantes ni con el medio. Y esta idea liberal propiamente rawlsiana de que las cuestiones del bien del hombre y de la justicia son ámbitos totalmente separados. El blanco de las críticas de MacIntyre es ese, y hay que decir que Tras la virtud tiene para mí, a mi juicio, dos aportes sustanciales. Por un lado, se anima a hacer una crítica profunda al emotivismo y a la modernidad liberal, y por otro lado se anima a alzar la voz del aristotelismo en un medio académico en el que Aristóteles y la moral de virtudes parecen ser algo, de alguna manera, como del pasado superado. Bien. Dividí la exposición en algunos puntos. En el primer punto lo que expongo es aquello que MacIntyre llama el estado de la vida moral actual en nuestras sociedades y la denuncia que él hace. Después describo brevemente lo que MacIntyre denomina etapas en la historia moral de Occidente. Después describo un poco más el esquema moral de la etapa clásica. La etapa clásica es, como vamos a ver, la que va de Aristóteles o de Sócrates hasta Tomás de Aquino. Después lo que voy a mostrar es aquello que MacIntyre llama crisis de este esquema moral de la etapa clásica. Después voy a describir el emotivismo como corriente de pensamiento filosófico. Voy a mostrar cómo MacIntyre considera que nuestra cultura es una cultura específicamente emotivista. Después voy a describir los rasgos de la modernidad y el liberalismo moral propios de esta época, para finalizar con algunas citas donde MacIntyre muestra cuál es su posición frente a el liberalismo moral y político. De estas ideas surge
lo que sería una confrontación entre la noción de individuo propio de la tradición de pensamiento liberal y la noción de persona propia de la tradición clásica, y aquello que constituye el yo, de alguna manera la subjetividad propia de cada uno. Bien, entonces comienzo con la denuncia que el autor hace del estado actual de la vida moral en nuestras sociedades. El autor comienza su libro afirmando que nuestra cultura se encuentra en una grave crisis respecto de lo moral. La sustancia de la moral ha sido destruida en nuestras sociedades. Poseemos, dice, simulacros de moral. Muchas de las palabras que informan nuestro discurso moral cotidiano se encontraban para MacIntyre originalmente integradas en cuerpos de teoría, en una concepción teóricamente fundada de lo que es el hombre y cuál es su destino. Estos cuerpos de teoría eran surgidos en un determinado contexto social, el contexto propio de la cultura clásica premoderna, en los que encontraban su pleno significado. Dichas nociones se encuentran ahora desarraigadas de aquellos contextos teóricos sociales y por lo tanto, dice el autor, no nos dicen nada. Frente a esta crisis respecto de lo moral, MacIntyre afirma que si bien no podemos aspirar a un remedio general, a una restauración completa de la sociedad expresada en un cambio sustancial de sus instituciones dominantes, tampoco cabe ser pesimistas. Él dice, el pesimismo es un lujo que no podemos darnos. Bien. El autor describe en el libro lo que serían las tres etapas de la historia moral de Occidente. Por un lado tenemos lo que él llama la tradición clásica premoderna, que va de Sócrates a Tomás de Aquino. Aquí sostiene la teoría y la práctica de la moral se fundan en normas objetivas que proveen de justificación racional a las acciones humanas. La pregunta fundamental de las morales premodernas, dice MacIntyre, es la siguiente: ¿qué clase de persona voy a ser? En un segundo momento tenemos la moral de la Ilustración. La Ilustración, como vamos a ver bien, rechaza la posibilidad de conocer la esencia humana y el teleologismo, es decir, la idea de que la vida humana en su conjunto se halle orientada a Dios como a su bien supremo. De ahí que, según el autor, fracasa el proyecto ilustrado de brindar una justificación racional a las normas. Ya vamos a ver por qué MacIntyre sostiene que la Ilustración, luego de abandonar la idea de que es posible conocer la esencia humana y de que en el hombre se haya inscripto una teleología que lo oriente hacia un fin último, le quita a la moral la posibilidad de fundamentar racionalmente las normas. Bien, el autor dice que el problema fundamental de la filosofía moral en la Ilustración se resume en la siguiente pregunta: ¿qué reglas debemos seguir y por qué tenemos que hacerlo? Por último, el emotivismo, que sería la etapa actual que seguidamente será descrito. Bien, ahora para entender mejor estos tres momentos me detendré en cómo el autor describe
el esquema moral propio de la etapa clásica y su posterior crisis, para luego adentrarme con más detenimiento en la descripción y crítica que realiza del emotivismo moral y de la sociedad liberal en que se inserta. El autor califica de teleológico el esquema moral del hombre premoderno. Dentro de este esquema era fundamental un determinado contraste. El contraste entre el hombre, dice él, tal cual es, y acá me refiero no tal cual es esencialmente, sino tal cual es empíricamente, es decir, tal como vive y se comporta ahora, en lo que nosotros llamaríamos su estado de naturaleza caída, y el hombre tal como podría ser si realiza plenamente su naturaleza esencial, si alcanza su fin propio. ¿Ven? El esquema moral de la etapa clásica tiene esta contraposición. Dos patas de un esquema que es triple. Por un lado, el hombre tal como es, como lo vemos empíricamente. Por otro lado, el hombre tal como podría ser si desarrollara su naturaleza y alcanzara plenamente su destino. La ética, las normas y las virtudes vienen a ser entonces aquello que posibilita al hombre transitar del primer estado al segundo. Ven, el hombre tal como es discordante respecto de los preceptos de la ética. Se encuentra en un estado de inadecuado, necesitado de transformación. La ética es, precisamente, la ciencia que muestra a los hombres el camino para realizar el tránsito del primer estado al segundo. La ética determina cuál es el telos humano y cuáles son los preceptos y virtudes que es necesario cumplir y adquirir para alcanzarlo. Como se ve, los preceptos morales que es necesario obedecer serían entonces la tercera e imprescindible pata de este esquema. Para el autor, el esquema teleológico triple, que es aristotélico y tomista, es inteligible solo si cada uno de los elementos se mantienen y se relacionan entre sí. Dicho esquema se afinca en la convicción de que nuestro entendimiento es capaz de conocer la naturaleza y el telos humano. La vida buena humana buscará entonces encarnar el fin último en las prácticas cotidianas. Y las virtudes proporcionan las imprescindibles excelencias de temperamento y de carácter a partir de las cuales el telos puede ser alcanzado. Cito: el rechazo de la tradición aristotélica propio de la Ilustración fue el rechazo de un tipo muy concreto de moralidad en donde las normas, tan predominantes en las concepciones modernas de la moral, se inscriben en un esquema más amplio cuyo lugar central está ocupado por las virtudes. Entonces tenemos la denuncia que el autor hace de la situación en que se encuentra la moralidad en nuestro tiempo. Tenemos los esquemas las tres etapas de la vida moral propia de nuestra civilización occidental, la explicación de cómo sería el esquema teleológico triple de la etapa clásica, y la crisis de este esquema es lo que voy a procurar describir ahora. El autor sostiene que cuando entra en escena
el pensamiento protestante, se comienza a pensar que la razón humana, al ser destruida por el pecado, no puede dar ninguna comprensión de la naturaleza humana ni de su último fin. Posteriormente, dice, la ciencia y la filosofía moderna, esencialmente anti-aristotélicas, rechazan toda visión teleológica, ya del cosmos en general, ya de la naturaleza humana en particular. Rechazan toda comprensión del hombre como poseedor de una esencia que defina su verdadero fin. Las consecuencias de la crisis. Como puede observarse, se produce, entre comillas, la caída de la tercera pata de este esquema clásico. Entonces, desde esta perspectiva, queda trunca, invalidada, toda concepción de la ética consistente en capacitar al hombre para que pase de su estadio presente, es decir, el hombre tal cual es, a su verdadero fin. Al no poder conocerse la esencia humana, tampoco puede conocerse el telos, y por lo tanto es como que quedan dos patas en el esquema. Por un lado, la descripción fáctica del hombre tal cual es, y por otro lado, las normas heredadas de la tradición clásica, pero que no pueden ya ser teóricamente justificadas, porque encuentran su justificación precisamente en que posibilitan al hombre realizar su naturaleza esencial para que alcance su telos. Ergo, si no puedo conocer la esencia en el telos, tengo el hombre tal cual es y las normas, pero que no puedo justificarlas racionalmente. Y esto es lo que el autor afirma al decir que una vez que se abandonó el teleologismo aristotélico, la Ilustración fracasó en justificar racionalmente las normas de la vida moral. Es decir, afirma el autor, ocurre que los mandatos morales, preceptos cuyo virtuoso cumplimiento conduce al telos, no pueden ser deducidos de una descripción de aquello que el hombre empíricamente es, pues dichos preceptos vienen precisamente a educar, a corregir y a encauzar dicha presente situación. Cito: prívese a las normas del contexto cultural, de la visión del mundo que las dotaba de significado, del fondo de creencias respecto del hombre y su destino, a cuya luz fueron inteligibles, y entonces aparecerán como un conjunto de prohibiciones arbitrarias. Y esto, va a decir MacIntyre, es lo que Nietzsche denunció en su crítica radical a la modernidad, crítica que MacIntyre se encarga de decir no alcanza a la visión clásica y al aristotelismo. Las normas morales, va a decir Nietzsche, no son más que la expresión de la voluntad arbitraria. Entonces, dirá Nietzsche, mi moral solo puede ser lo que mi voluntad se ha creado. Yo mismo, va a decir Nietzsche, debo hacer existir nuevas tablas de la ley, nuevas tablas de lo que es bueno. Destruyamos el entronizamiento cultural de la razón y pongamos en su lugar a la voluntad de poder. Por lo tanto, entonces tenemos la crisis de este esquema comenzada con el protestantismo, y la última, de alguna manera, expresión de esta crisis la va a dar Nietzsche al decir que en realidad, como no se pueden justificar racionalmente las normas, como la modernidad fracasó en justificar racionalmente aquellas normas que debían sustentar la vida moral, hay que dejar a un lado la moral y poner como fundamento del obrar
la voluntad de poder del individuo. Bien. Ahora sí, entonces, yo afirmé que nosotros nos encontramos dentro de las etapas de la vida moral de Occidente en lo que sería el emotivismo. Voy a describir entonces primero el emotivismo como, de alguna manera, como concepción filosófica, y después mostrar cómo el autor está convencido de que el emotivismo está plenamente arraigado en nuestra cultura. Es decir, querámoslo o no, somos personas como naturalmente, entre comillas, emotivistas. Sostiene el autor, cito: mi propuesta debe definirse en términos de enfrentamiento con el emotivismo. Fin de la cita. El emotivismo es una concepción filosófica según la cual los juicios de valor, y más específicamente los juicios morales, no son más que expresiones de sentimientos o preferencias. Desde esta perspectiva teórica, la manifestación pública de juicios de valor se orienta principalmente a transformar los sentimientos y preferencias de los otros con el propósito de que se amolden a los nuestros. Se trata, por tanto, de una finalidad esencialmente manipuladora. Para el emotivismo contemporáneo, cada individuo se esfuerza principalmente por hacer eficaz su propia y arbitraria voluntad. Su fin es el éxito en obtener lo que quiere. MacIntyre sostiene que el emotivismo va a entrañar dejar a un lado cualquier distinción entre relaciones manipuladoras y relaciones no manipuladoras. Una relación manipuladora es un tipo de relación no informado por la moral. Se trata al otro como un medio para nuestros fines, como un instrumento para nuestros propósitos. En contraposición, una relación no manipuladora es una relación informada por la moral. Se trata al otro como un fin en sí mismo. Por lo tanto, se ofrece a los demás buenas razones para que actúen de un modo y no de otro. Se les ofrece criterios objetivos, impersonales de acción. Y además se da a los otros la posibilidad de que evalúen por sí mismos dichas razones, que las sometan a su propio juicio. Así, por ejemplo, para el emotivismo, el juicio "esto es bueno" significa "yo apruebo esto, esto me agrada, hazlo tú también". Para el emotivismo, toda discusión filosófica respecto de los valores fue, es y será inacabable, ya que los juicios de valor, va a decir el emotivismo, no poseen valor de verdad, ¿sí? Para el emotivismo, la razón nada puede decir, esta razón que, como dije, fue contaminada, ¿sí?, por el pecado, y que ya nada puede decir respecto de lo que el hombre esencialmente es, ¿sí? El emotivismo contemporáneo, va a decir el autor, es como este momento último que se inició con la afirmación protestante de que la naturaleza del hombre está esencialmente corrompida, no herida. Bien, entonces para el emotivismo la razón nada puede decir en relación a los fines que deben guiar nuestra conducta moral. Los valores fines son creados por decisiones humanas. Aquí los juicios de valor se contraponen a los denominados juicios fácticos, es decir, juicios de hechos, de los cuales
sí podría postularse que son verdaderos o falsos. De aquí que para esta corriente de pensamiento, la imposibilidad de alcanzar un acuerdo social en relación a lo moral no sería algo característico solo de nuestra cultura, sino algo propio de la moral en cuanto tal. Por lo tanto, los acuerdos morales que pudieron haberse alcanzado en otros tiempos y sociedades no serían expresión de un verdadero consenso comunitario, sino tan solo la imposición al cuerpo social de la voluntad de un grupo dominante. En síntesis, el emotivismo intenta reducir la moral a preferencias personales, o lo que es lo mismo, acabar con la moral. Por tanto, para el emotivismo no hay ni puede haber justificación racional para las normas. Por lo tanto, el emotivismo concibe el mundo social como una especie de foro para las voluntades individuales, un campo de batalla donde se lucha por dar satisfacción a las propias preferencias. Describí cómo el autor entiende el emotivismo en tanto que teoría filosófica, y ahora la denuncia que él hace de la cultura contemporánea como específicamente emotivista. Cito: actualmente el emotivismo es ampliamente aceptado. Las personas corrientes suelen pensar que las pretensiones de objetividad de los juicios morales son injustificadas. Vivimos una cultura específicamente emotivista. Una amplia variedad de nuestros modos de conducta, al menos en el ámbito de nuestras prácticas cotidianas, presuponen nuestra aceptación del emotivismo, aun cuando éste no sea una concepción teórica conscientemente asumida. Hoy la gente, dice el autor, piensa, habla y actúa como si el emotivismo fuese verdadero. Está incorporado a nuestra cultura y dice, esto marca una grave pérdida cultural. El autor también va a desarrollar lo que yo entiendo como su teoría de los personajes. Él dice que existen determinados personajes que encarnan el emotivismo. En cada cultura existen determinadas funciones sociales que se constituyen en personajes, es decir, en papeles que ponen de manifiesto los valores y principios sobre los que dicha cultura se asienta. Un personaje es un tipo de papel social dominante que condiciona enteramente las acciones de aquellos que más o menos libremente pudieron haberlos asumido. Y él destacaba en 1981 tres personajes como característicos de la cultura emotivista que sin duda siguen teniendo mucha vigencia hoy, pero pienso que podrían pensarse en otros personajes también. El primero que el autor propone es lo que él llama el rico esteta. Dice, es un personaje sobrado de medios, es decir, de recursos económicos, que interpreta a la realidad social como una serie de oportunidades para su gozo. Su mayor enemigo es el aburrimiento y su, entre comillas, cualidad más característica es la codicia. Para el autor, en el mundo moderno, se ha perdido de vista la noción de que el deseo indiscriminado de tener más, es decir, la codicia, deba considerarse un vicio. Otro personaje
sería el gerente burocrático. Él dice se halla inserto en el contexto de las instituciones públicas y privadas. Posee una racionalidad eminentemente instrumental, consistente en ajustar medios, es decir, recursos económicos siempre escasos, a fines determinados. Los fines son fundamentalmente los intereses del mercado o de los grupos dominantes. Y dice, esta es la tarea central del gerente burócrata. Para él las personas son recursos humanos. El tercer personaje propio de la cultura emotivista es el terapeuta. Su labor fundamental sería colaborar con las personas para que se liberen de sus síntomas neuróticos, muchos de los cuales tienen su origen en la falta de sentido de una verdadera teleología que dota de coherencia y de sentido de unidad a la vida humana. Ahora bien, el terapeuta no aconseja sobre el bien humano porque para el terapeuta la verdadera liberación estaría en admitir que no existe otra orientación para la vida humana que aquella que el individuo desea otorgarle. Bien, entonces tenemos tres personajes característicos de la cultura emotivista contemporánea: el rico esteta, el gerente burocrático y el terapeuta. Supongo yo que pueden pensarse otros personajes que hoy encarnan los valores fundamentales de nuestra sociedad. El futbolista y la modelo, por ejemplo. Bien, entonces el emotivismo como concepción filosófica se inserta en el contexto más amplio del liberalismo cultural y político. Bien, tras la virtud se constituye claramente en una confrontación de la tradición clásica, repetimos, de Sócrates a Tomás, con las voces de los liberales modernos. Cito, así, al fin y al cabo, la oposición moral fundamental es la que se da entre el individualismo liberal y la tradición aristotélica. La doctrina central del liberalismo moderno es la tesis de que las preguntas acerca de la vida buena para el hombre, los planteos sobre los fines de la vida humana, se contemplan desde el punto de vista público como sistemáticamente implanteables. Dichas cuestiones pertenecerían al ámbito privado de cada persona. Esta tesis se fundaría en el convencimiento de que la multiplicidad y heterogeneidad de los bienes posibles para el hombre es tal que su búsqueda no podría conciliarse con un orden moral o político homogéneo. Para el liberalismo es absurdo postular y hasta podría ser políticamente peligroso defender una teoría de los bienes para el conjunto de los seres humanos. El liberalismo cultural ve como algo irracional concebir la vida humana como una unidad orientada hacia un bien supremo posible de ser alcanzado solo mediante las virtudes. Como dije al comenzar este encuentro, MacIntyre tiene aquí fundamentalmente en mente la teoría de la justicia de John Rawls y su principio de separar esencialmente las cuestiones relativas al bien del hombre como algo propio del ámbito privado con las cuestiones relativas a la justicia que pertenecerían más a la esfera de lo público, como si la justicia no se debería fundar en una idea del bien.
Según el pensamiento liberal, la sociedad se funda en un contrato, en un acuerdo consensuado sobre las normas de justicia. Repito, las reglas de justicia no se justifican en términos de una concepción del bien humano. El liberalismo moderno, nuestro tiempo, sostiene el autor, ve como una conquista meritoria el hecho de que cada individuo pueda elegir su propia y singular concepción del bien. Ve como una conquista de la libertad la posibilidad de elegir valores. A su vez, la sociedad es sólo el terreno donde cada individuo persigue el concepto de buen vivir que ha elegido por sí mismo, y las instituciones políticas sólo existen para proveer el orden que hace posible esta actividad humana autónoma. El liberalismo sostiene que el gobierno y la ley deben ser neutrales entre las concepciones rivales del buen vivir. Por lo tanto, aunque sea tarea del gobierno promover la obediencia a la ley, según la opinión liberal, no es parte de la función del gobierno inculcar ninguna perspectiva moral. Y aquí el blanco de la crítica de MacIntyre. El Estado liberal moderno dice ser neutral respecto a las distintas concepciones del bien, pero en realidad se hace defensor a ultranza de las concepciones individualistas y de los valores del mercado, en desmedro de aquello que el autor denomina la tradición de virtudes. Las instituciones de la moderna sociedad se tornan peligrosas para el desarrollo de las virtudes. En una sociedad como la nuestra, sostiene el autor, solo se reconocen los bienes externos, es decir, el éxito, el dinero, el poder. La competitividad, entonces, es el rasgo dominante y aún exclusivo. Cito, en una sociedad donde haya llegado a ser dominante la búsqueda de los bienes externos, cabría esperar una decadencia de las virtudes, aun cuando puedan abundar muchos simulacros de virtud. Se finge amabilidad, cortesía, consideración de los otros, pero solo como una máscara para obtener reconocimiento y poder. La noción de comunidad, entendida como vinculación de las personas, sustentada en una concepción compartida del bien humano, es entonces ajena al individualismo liberal. En nuestro presente cultural no tenemos, y esto lo digo yo a excepción de la Iglesia, ningún concepto de esa forma de comunidad interesada por la vida humana como un todo. No se habla aquí entonces de una agrupación interesada por este o aquel otro bien particular. Para MacIntyre, la sociedad liberal moderna no puede sino ser una colección de ciudadanos de ninguna parte que se han agrupado para su común protección. Poseen con mucho esa forma inferior de amistad que se funda en el mutuo beneficio. Nuestras sociedades han abandonado la unidad moral y de aquí se hace inevitable la ausencia de auténticos lazos de amistad. Surge, por tanto, va a decir el autor, una cierta paradoja en la experiencia moral contemporánea. Por un lado, cada sujeto está acostumbrado a percibirse como un agente moral autónomo. Cada sujeto busca encarnar sus propios principios morales. Y sucede que
no encuentra en la vida pública otro modo de hacerlo que no conlleve cierta manipulación de los demás. Por otra parte, este hombre libre dejó de someterse a la moral tradicional para someterse, va a decir el autor, a paradigmas estéticos, al consumismo masivo y a una burocracia privada y estatal que lo aprisiona. El liberalismo fragmenta cada vida humana en multiplicidad de segmentos, cada uno de ellos sometido a sus propias normas y modos de conducta. Esto impide a las personas encarar la vida humana como un todo, como una unidad con su telos adecuado. El trabajo se separa del ocio, la vida privada de la esfera pública, lo grupal de lo personal. El autor enfatiza el hecho de que se nos ha enseñado a pensar la vida no como una unidad. Y de tal manera que la vida humana termina por parecer una serie de episodios sin conexión, una suerte de, dice, liquidación del yo. Un yo así carece de aquel ámbito de relaciones sociales donde pueden ejercerse las virtudes. Nuestra sociedad, en términos del pluralismo, aniquiló toda posibilidad de consenso moral. Bajo la máscara de una retórica política pluralista se esconde la profundidad de nuestros conflictos sociales modernos. Bueno, voy a ir redondeando. Me parece significativo, él, como dije en un comienzo, contrapone lo que sería el individuo o el yo, entendido como individuo propio de la sociedad contemporánea, con la concepción de persona propia de la sociedad clásica. Pero voy a dejar esto a un lado para destacar algunas citas donde se muestra claramente la opinión que tiene el autor y la propuesta que el autor hace. Finalizaré esta síntesis de las ideas expuestas por MacIntyre en Tras la Virtud con algunas citas que considero sumamente significativas. Espero que mi argumentación ha dejado en claro que la tradición de las virtudes discrepa en ciertos rasgos centrales del orden económico moderno y en especial de su individualismo, de su afán adquisitivo y de su elevación de los valores del mercado al lugar social central. Ahora quedará claro también que conlleva además el rechazo del orden político moderno. Ello no quita que existan muchas tareas que solo a través del gobierno se pueden llevar a cabo y para las cuales aún se necesita su actuación. La norma de la ley debe ser vindicada, la justicia y el sufrimiento inmerecido eliminado, la generosidad ejercida y la libertad defendida, todo lo cual solo es posible en ocasiones por medio de las instituciones del gobierno. Fin de la cita. Una nueva referencia. La política moderna, sea liberal, conservadora, radical socialista, ha de ser simplemente rechazada desde el punto de vista de la auténtica fidelidad a la tradición de virtudes, porque la política moderna expresa en sí misma y en sus formas institucionales el rechazo sistemático de dicha tradición. Fin de la cita. Una nueva referencia. Espero que ahora habrá quedado claro que yo no me limitaba a sumar argumentos contra las encarnaciones sociales del individualismo liberal, sino que también sentaba las bases
a favor de un planteamiento diferente para la sociedad en el que la tradición aristotélica y tomista pudiera encontrarse más cómoda. Mi conclusión: la tradición aristotélica puede ser reformulada de tal manera que se restaure la racionalidad de nuestros compromisos morales y sociales. Y por último, MacIntyre finaliza el texto haciendo una analogía histórica entre nuestro tiempo y lo que fue la crisis del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras. Él dice que la tradición moral de las virtudes y la tradición clásica sí pudo salvaguardarse de la barbarie moral por el surgimiento del monacato, es decir, de aquellas comunidades donde se puso bajo el amparo de la plenitud que inauguró la tradición y la fe cristiana, en aquellas comunidades donde se pudo salvaguardar la romanidad y los valores más importantes que la cultura helénica nos había dejado. Entonces él dice que así como la tradición de virtudes pudo sobrevivir a barbaries pasadas, también hoy puede sobrevivir en la medida en que nosotros, dice, restauremos la vida de comunidades donde pueda vivirse bajo la égida de una noción compartida de bien humano. ¿Sí? Es decir, el cambio no va a venir tanto desde arriba, desde las instituciones del gobierno hacia la sociedad, sino desde la sociedad misma, en la medida en que de alguna manera se restaure esta idea propia de San Benito. Cito donde esto se explica mejor. Aunque afirma que siempre resulta peligroso hacer paralelismos históricos entre nuestra época y otras, dice, puede establecerse un cierto paralelismo entre nuestra propia época y el Imperio Romano en decadencia hacia la llamada Edad Oscura. Hay que aclarar aquí que generalmente los pensadores de la Ilustración suelen llamar Edad Oscura a la Baja Edad Media porque dicen en ella predominó la Iglesia. En realidad fue oscura porque es verdad que la barbarie propia de los pueblos germánicos destruyó la romanidad, y si hubo alguna luz que salvó de la barbarie fue precisamente la influencia de la Iglesia y su recuperación de todo lo bueno que tanto la tradición helénica como romana aportaron y que fue iluminado y llevado a su máxima expresión con el advenimiento del cristianismo. Bien. Se dio, afirma MacIntyre entonces, un giro crucial en la antigüedad cuando hombres y mujeres de buena voluntad abandonaron la tarea de defender la idea de imperio y dejaron de identificar la continuidad de la comunidad civil y moral con el mantenimiento de ese imperio. En su lugar se pusieron a buscar, a menudo sin darse cuenta completamente de lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudiera continuar la vida moral de tal modo que la moralidad y la civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban. Y dice el autor, si mi visión del estado actual de la moral es correcta, debemos concluir también que hemos alcanzado ese punto crítico. Lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad. Y aquí entonces su propuesta de valorizar las comunidades intermedias entre la familia y el Estado,
comunidades que surgen como tales en tanto viven bajo una idea compartida de lo que es el bien del hombre. Entonces, lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad, dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que ya caen sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanzas. Sin embargo, y esto lo decía McIntyre en 1981, en nuestra época los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y nuestra falta de conciencia de ello constituye la parte más difícil de nuestra situación. No estamos esperando a Godot, sino a otro sin duda muy diferente, a San Benito.